Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Saludos y bienvenidos a este tiempo de devocional en casa. Mi nombre es David Pérez y tengo el regalo del Señor de acompañarles el día de hoy en este tiempo. Y antes de pasar a nuestra palabra memorable, a nuestra historia memorable de hoy, meditaba en la palabra, cómo el día de hoy, cómo a hoy ha perdido poder o confianza la palabra como tal. Ustedes recordarán que en otro entonces escuchábamos de nuestros padres y abuelos que la palabra tenía mucho peso, que lo que se comprometía a alguien lo cumplía. Pero vemos cómo con el pasar de los tiempos esto se ha ido perdiendo, al punto de que es difícil, realmente difícil confiar en alguien solo porque nos haya prometido algo. Nuestra historia memorable de hoy tiene que ver con el cumplimiento de alguien que dijo que haría algo, pero que realmente cumplió. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que da tanto gusto cuando realmente se cumple lo que se dice. Y entonces, para pasar a esta historia memorable, quiero invitarles para que vayamos a Mateo capítulo 4, los versos 23 al 25. Y dice la palabra del Señor: Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Bueno, esta maravillosa historia está situada en un momento precioso. Recientemente, en el verso 17, se ha dado una gran bisagra que nos permite conocer un momento en el cual Jesús está dando un cambio hacia realmente el cumplimiento de su propósito de venir a la tierra. Dice el verso 17, y desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo viene de ser tentado en el desierto, viene de recibir el Espíritu Santo después del bautismo de Juan, y nos acercamos pues a este momento donde Jesús inicia como tal su ministerio y este propósito que nos deja saber Mateo, pues, de predicar el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bello ver cómo el Señor, este texto que vamos a estar meditando en este tiempo, es el cumplimiento de lo que ya el Señor había prometido, de lo que el Señor viene hablando al pueblo de Israel y de la enorme necesidad que usted y yo tenemos de que este Cristo camine por nuestra vida, camine por nuestras necesidades y proclame su evangelio de salvación, su evangelio de arrepentimiento. Pero entonces, antes de pasar a nuestro acróstico casa, a nuestro tiempo de confesión, yo quiero rogarles que escuchemos la siguiente canción y continuemos con la meditación de la palabra del Señor.
Continuamos con nuestro tiempo devocional en casa y bueno, estamos meditando en Mateo capítulo 4 del 23 al 25 y nos acercamos a nuestra primera letra, la letra de confesión, la C de confesión, en esta nuestra historia memorable, y damos gracias al Señor que en este texto podemos ver el inicio de la obra de Cristo. Nos dice el verso 17 que desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este texto nos permite ver cómo el Señor empieza con este asunto de enseñar, proclamar y sanar. Estos tres verbos que vemos en el verso 23. Quiero rogarles que meditemos en este verso para pensar en confesión. Dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Este Jesús que es el Rey prometido, como nos deja ver este libro de Mateo. Este Jesús que ha sido prometido para el pueblo de Israel para traer justicia, establecer su reino de justicia y poder traer, redimir a este pueblo. Está cumpliendo esta función de enseñar, proclamar y sanar la enfermedad, la dolencia del pueblo. Quiero rogarte que meditemos qué tanto tú y yo estamos siguiendo ese ejemplo de Jesús, ese modelo de Jesús de enseñar, de proclamar, de traer sanidad al necesitado, al enfermo. Qué tanto nosotros estamos en el poder y la potencia del Señor, teniendo misericordia del necesitado y cumpliendo este propósito para el cual tú y yo hemos sido llamados en Cristo. Yo personalmente me he sentido inquieto que tanto de mis conversaciones, no solo con los no creyentes, sino aún con los que conocen el Evangelio, están enfocados, están centrados en el Evangelio, en proclamar, en enseñarnos unos a otros para que nuestras vidas sean cambiadas a través de su palabra. Yo quiero rogarles que oremos pensando y meditando en esto. Padre, en esta hora que nos acercamos a este texto, que nos dejas ver el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, que nos dejas ver tu bondad en el cumplir aquello que habías prometido, que enviarías a este Cristo para proclamar, para enseñar, para sanar, para traer libertad al cautivo. Que tanto, Señor Dios, de este ejemplo que nos ha dejado nuestro Salvador, estamos llevando a cabo, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a anunciar las buenas nuevas. Tú nos has llamado a traer libertad al cautivo a través de la obra de tu Espíritu Santo, de tu palabra en poder en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, en esta hora debemos confesar que muchas de nuestras conversaciones son tan vacías, que muchas de nuestras conversaciones son tan necias, que aún muchas de nuestras conversaciones no reflejan este llamado, Señor Dios, esta promesa que tú has hecho al mundo, de que tú estarías con nosotros y que tú, Señor Dios, nos has puesto como sal y luz en medio de un mundo que se pierde, Señor. Ayúdanos a hacer el cumplimiento de tu promesa para el mundo. Ayúdanos a ser, Señor, en tus manos instrumentos que proclaman tu verdad con poder y autoridad. Tú eres el Señor y Salvador y tanto nosotros como el mundo te necesita. Perdónanos, Señor, por no ser esto, de muchas maneras faltarte en ello, Señor. Gracias por tu perdón en la persona de Cristo y gracias por tu obra que has iniciado y la terminarás o en término. Te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos meditando la palabra del Señor y mientras lo hacemos, te ruego que cantemos y adoremos al Señor con la siguiente canción. Que me
continuamos con nuestro devocional en casa y nos acercamos a la A de adoración. Y yo creo que este texto tiene tantas razones para adorar al Señor. Pensaba en este asunto del cumplimiento, como hablábamos al inicio del devocional, el cumplimiento de la palabra, de lo que se dice. Y dice la palabra del Señor en el verso 23 que Jesús iba por toda Galilea. Si vamos unos versos atrás del mismo capítulo, vemos que esta expresión de hecho es muy utilizada en el Evangelio de Mateo. Dice desde el verso 14, dice para que se cumpliera. Esta expresión es muy utilizada para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Yo creo que este es un gran motivo de alegría. No solamente tenemos a un Señor, a un Dios soberano que cumple lo que promete. Esta es una profecía hecha en el Antiguo Testamento y que aquí en el verso 23 ya se está llevando a cabo precisamente ahí en Galilea. Pero no solo está cumpliendo lo que dijo, sino que esta luz que resplandece allí en medio de este lugar, esta verdad hecha hombre, también a usted y a mí, por gracia nos resplandece hoy a través de su palabra. No sé si seas creyente o no lo seas, pero hoy la verdad de Cristo resplandece para ti, para mí, su cumplimiento, su palabra hablada a nuestros corazones, señalando la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de que reconozcamos que hay pecado en nosotros y que estamos alejados de Dios, pero que Cristo es camino, verdad y vida para que usted y yo nos acerquemos a Él. Así que adoremos al Señor que cumple lo que promete, adoremos al Señor que tiene misericordia de nosotros y que proclama su palabra para que vengamos en arrepentimiento y fe. Padre, gracias, te damos en esta hora por cumplir tu palabra. Gracias porque todo lo que se dijo en nuestro Salvador, de este Cristo que se ve reflejado aquí en una tierra donde hay gentiles, donde hay judíos, que habla tanto de cómo tú, Señor, te interesas por toda la humanidad y que extiendes tu misericordia, este evangelio de arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias porque ¿qué sería de nosotros si tú no hubieses cumplido eso? ¿Qué sería de nosotros si tú no te hubieses hecho hombre y hubieses venido a habitar en medio de nosotros para señalar nuestra condición, para mostrarnos nuestra realidad, para sanar nuestro corazón y llevarnos, Señor, en arrepentimiento y fe a ti? Gracias, Señor, por tener compasión. Gracias, Señor, por cumplir lo que prometes. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en esta hora, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Continuemos adorando al Señor y quiero invitarte para que cantemos y adoremos con la siguiente canción. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Muy bien, continuamos con nuestro devocional en casa y nos acercamos a la S de súplica. Dice la palabra del Señor en el verso 24: se extendió su fama por toda Siria
y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos o lunáticos también en otra versión, y paralíticos, y él los sanaba. En este mismo evangelio, en el evangelio de Mateo capítulo 14, verso 14, vemos una expresión preciosa de Jesús mientras él está bajándose de su barca, mira la multitud, mira la necesidad y dice que él tuvo compasión. Yo meditaba mucho en este asunto de cumplir algo, pero yo creo que la manera de cumplirlo también importa, porque vemos a un Jesús que no está cumpliendo por cumplir, porque está escrito, entonces yo vine a hacer esto de cualquier manera. No, vemos a un Jesús compasivo. Sin lugar a duda, él conoce que la mayor necesidad que tenemos usted y yo es la condición de nuestro corazón, la distancia que genera el pecado, la muerte que genera el pecado o ha generado en el ser humano. Pero este es un Jesús que al ver la multitud tiene compasión, sana a los enfermos, libera a los cautivos, endemoniados. Este es un Jesús que está haciendo en amor la labor que se le ha sido encomendada. Este Jesús que se ha sometido al Padre para llevar a cabo su voluntad. Y pensando en súplica, yo creo que es importante que roguemos al Señor que nos dé ese mismo sentir de compasión, de misericordia. Señor, nos ha llamado a ser embajadores de su reino en esta tierra, a proclamar su verdad, pero también a mirar con misericordia al perdido, no decir algo por decirlo, sino realmente en compasión acercarnos a aquellos que necesitan escuchar este mensaje, aquellos que necesitan una oración, que necesitan ser escuchados, que necesitan que oren en sanidad. Oremos pues al Señor, roguemos al Señor que nos escucha, que siempre está atento, que coloque en nosotros este mismo Espíritu de Cristo, que tiene compasión del perdido, que ora, que se acerca. Oremos, Padre, en esta hora que vemos a este Jesús que está ganando fama y que podríamos pensar como el mundo ve las cosas, que quizás se llenaría de orgullo, que quizás evitaría ciertas aglomeraciones o ciertos momentos, pero no lo está evitando. Él está, por el contrario, buscando acercarse al necesitado para poner sus manos y orar, para traer libertad al cautivo, para llevar este mensaje de misericordia, de gracia, este mensaje de salvación. Señor, pone en nosotros un corazón que se duele por el pecador, que se duele por la necesidad de otros, que como confesamos ahora, aún podamos en nuestras conversaciones anhelar y de manera intencional hablar esta palabra que refiere y nos lleva cautivos a una condición por igual de necesidad, de intervención de un Dios santo, de señorío de Cristo en nuestro corazón. Por favor, líbranos, Señor, de llenarnos de orgullo porque creemos saber algo, porque hemos aprendido, o tenemos un don, o porque nos has permitido ver o nos has revelado algo. Señor, por el contrario, que el conocimiento de ti nos lleve a un estado y a una condición tal que podamos imitar a este Cristo que se permite lavar los pies de sus discípulos, que se somete al escarnio de estas personas, que está cansado, que aguanta hambre, pero que está cumpliendo el propósito que tú le has llevado, que le has llamado a hacer. Gracias por nuestro modelo Cristo. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias porque tú estás comprometido en llevarnos a la imagen de Cristo, y te rogamos que pues coloques en nuestra vida ese anhelo y esa sea nuestra súplica, que Cristo sea puesto en nuestra vida y que nosotros reflejemos su imagen en todo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús a ti. Qué precioso poder suplicar esto en la base de un Dios que cumple lo que promete, que está comprometido y nos ha prometido llevarnos a la imagen de Jesús, y que eso lo vemos a través de su obra, de su Espíritu Santo en nuestra vida. Les ruego que meditemos en esto mientras nos acercamos a acciones de gracias. Mientras tanto, cantemos la siguiente canción en adoración. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
Seguimos con nuestro devocional en casa y nos acercamos a este verso 25 que dice: y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Decíamos ahora que aquí vemos representado pueblo judío como gentil. Nuestro Señor está, como también está profetizado, alumbrando esta verdad del Evangelio en medio de la oscuridad, en medio del pecado. Y mientras meditaba en este verso, pensaba en este asunto de la evangelización, de nuestro llamado a que nuestras conversaciones estén sazonadas de evangelio. Esta semana tuve la oportunidad, hermanos, de estar en un tiempo de despedida de una persona que falleció, y me llenaba de tanto gozo escuchar testimonios que llegaban de personas que habían recibido el Evangelio, habían escuchado y habían conocido a Cristo a través de esta persona. Pensaba en este asunto del gozo que nos deja ver el libro de Salmos, el gozo que tiene el Señor por la muerte de sus santos. Yo me llenaba de gozo de saber que esta persona había sido un instrumento en las manos del Señor para que otros llegaran a Él, y aún conocía el testimonio de un pastor en otra ciudad del país que envió agradecimiento a la familia porque estaba tan agradecido con el Señor por la vida de esta persona que había partido, que él podía pastorear una congregación y que otras personas más eran bendecidas a través de la predicación de una persona. Y bueno, tanto gozo invade mi corazón en pensar, aunque no conocí realmente a esta persona que falleció, pero en pensar cómo las personas describían a esta mujer como una mujer que era literalmente cansona. Ya no podía permitirse decirte algo así no te conociera acerca de este Cristo, de esta necesidad que tú y yo tenemos de un Salvador. Y creo que hay un gran ejemplo en la vida de esta mujer que ya está con el Señor, pero que entendió el llamado de Cristo, de que usted y yo tenemos. Y pensando en acciones de gracia, yo quiero rogarles a que pensemos en este testimonio, pero pensemos también en la persona de Cristo. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para llevar a las personas a Jesús? ¿Qué estamos haciendo para suplicarles y rogarles que por favor se acerquen a Cristo? Porque una vida alejada de Cristo nos deja ver, Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que no aceptaba a Cristo como Señor Salvador, todo aquel que no ha sido revelado a su corazón su condición, todo aquel que no ha reconocido que Cristo es el Señor, está condenado, está expuesto a una condenación eterna, está expuesto a una eternidad alejado del Señor. Oremos en esta hora, roguemos al Señor para que dentro de estas acciones de gracias, dentro de nuestras conversaciones, esté como prioridad el hablar de Cristo, el recordarnos nuestra necesidad de un Salvador, el mirar con gracia a otros, el mirar con compasión al perdido, como decíamos ahora. Y que esto sea pues algo que no sea de hoy o mañana o de esta semana, sino que realmente nuestra oración sea que sea una necesidad, algo que realmente sea una prioridad para nosotros, porque hemos sido diseñados y creados, hemos sido rescatados para ello, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles a guardar estas cosas. Oremos. Padre, gracias por recordarnos en este texto de que tú eres un Dios que cumple lo que promete. Tú eres un Dios que no falta a tu palabra. Ayúdanos a ser hombres, mujeres que cumplen este llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que también se esfuerzan por reconocerte y darte el lugar que te corresponde a ti. Señor, que seamos hijos tuyos que te reconocen en todos sus caminos y que reconocen cada día de que alejados de ti nada podemos hacer, que necesitamos tu evangelio obrando en nuestra vida. Por favor, que nuestras conversaciones estén sazonadas, estén llenas, estén constantemente y abunden de evangelio, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este regalo inmerecido. Señor, no conocemos porque seamos más inteligentes o porque merezcamos algo. Por el contrario, frente a la revelación de nuestra condición y frente al acercarnos a ti, entendemos que realmente, Señor Dios, necesitamos postrarnos, doblegarnos, someternos y permitir que tú seas quien dirija nuestra vida. Te damos muchas gracias en este día. Te exaltamos, Señor, por tu palabra
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por ese tiempo, por darnos el regalo de meditar en su palabra, por su Espíritu Santo. Yo doy gracias al Señor por lo que está haciendo en mi vida, confrontando con este texto, pero también por lo que está haciendo en tu vida allí donde te encuentras. Oremos al Señor y continuemos en este día rogando al Señor que esta palabra continúe obrando en nuestra vida, llevándonos a confesión, a adoración, a súplica y a acciones puntuales, medibles que nos lleven al cambio. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te invito para que te suscribas al canal si no te has suscrito, que puedas dejar comentarios allí en la caja de comentarios, preguntas, motivos de oración. Será para mí y para la iglesia de gozo poder leerte y poder acompañarte en oración. Y la invitación también es a que puedas seguir y continuar recibiendo información si tú suscribes al canal de este canal. Que el Señor te bendiga, te deseo un buen día y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.